aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 13, versículos 1 en adelante. Hemos escuchado mucho hablar de Sansón, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar de los papás de Sansón. Hoy vamos a hablar de la familia de Sansón. Sí, hemos hablado mucho respecto a, y ese Sansón cómo se perdió, y ese Sansón cómo se dañó, y mire, y se metió con las filisteas, y entonces, claro, le cortaron el pelo. Hoy vamos a ver por qué Sansón se dañó. O sea, ¿de dónde recibió la crianza? ¿Cuáles fueron las enseñanzas? ¿Quién fue el papá? ¿Quién fue la mamá? ¿Cómo fue que fue anunciado? ¿Cómo se debió haber comportado cada uno de ellos para que Sansón llegara a ser lo que fue? Ok, Sansón capítulo 13. Jueces capítulo 13, versículo 1 en adelante dice la palabra del Señor. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer. Y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos de hacer con él? El ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mande. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer, mire estas palabras: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda.
ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es clara, es entendible, es directa. Nos ayuda, Señor amado, a entender cada día más tus propósitos. Ahora, Señor, yo te quiero suplicar que tomes el control y ministres nuestra vida a través de ella. Espíritu Santo, predica hoy, enseña a tu iglesia, ministra, Señor, y redarguye. Te doy toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Hay cosas, a mí me impactó mucho este texto bíblico, les voy a confesar que lo primero que me llamó la atención del texto bíblico fue el versículo 23. Desde el 22 dice que dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. ¿Cómo es posible que Manoah escuche que un ángel viene, le dice que va a tener un hijo, que la mujer no debe de tomar nada que tenga que ver con vino, ni tocar cosa inmunda, que no sé qué, que ofrezca un holocausto, acepta el holocausto, y Manoah venga a pensar en el versículo 22 que van a morir porque vieron a Dios? Entonces la mujer viene y le dice: hombre, piense, no sea, ¿cómo le ocurre a usted que si Dios nos quisiera matar, pues no hubiese aceptado la ofrenda, ni nos hubiera venido a decir que nos va a dar un hijo? Casi que la mujer le dice: no sea bruto, ¿cómo? Pues piense, por Dios. Me impactó mucho y me llamó la atención. ¿Por qué? Porque el Señor tocó mi corazón. Empecé a estudiar este texto el lunes pasado, y el lunes el Señor me decía: ¿tú sientes que yo recibí la ofrenda que tú ofreciste el domingo? ¿Tú sientes que yo recibí tu alabanza? ¿Que yo recibí la alabanza de la iglesia? Yo le decía: sí, Señor. Yo el domingo, cuando estaba después de la alabanza, cuando terminó la alabanza, yo les compartía a la congregación y les decía: una vez más, el Señor se ha placido en recibir la alabanza de esta iglesia, porque así lo sentí. Y yo le decía: sí, Señor, yo sentí que tú recibiste la alabanza de este pueblo, tanto acá como en San Pedro, donde tuve la oportunidad también de estar allí compartiendo. Sentí que tú recibiste esa alabanza. Y el Señor me decía: así como esta mujer lo dice, si yo recibí la alabanza, es porque tengo cosas grandes, es porque tengo planes, es porque tengo proyectos. Y no son proyectos de muerte, pues si lo fuera a matar no recibía la alabanza, no recibía la adoración. Yo tengo proyectos importantes con mi pueblo, tengo propósito, tengo un propósito. Entonces ahí fue donde llamó la atención este texto bíblico, porque la mujer le responde: sí, si el Señor recibió la alabanza es porque hay un propósito. Si el Señor recibió la ofrenda es porque hay propósito. Si el Señor recibe lo que tú le ofreces, y si el Señor te promete cosas, es porque hay propósito para tu vida, para tu familia, para tu casa. Por eso es que el Señor recibe nuestra alabanza. Ahora, si una cosa importante nos enseña el libro de los Jueces, es lo siguiente. Mire, hay un texto bíblico en Jeremías que habla de: clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Nosotros hemos utilizado y hemos recibido bendición de ese texto bíblico. Esa promesa ha sido de fortaleza muchas veces para el cristiano, para todo el cristianismo en general. Clama al Señor que el Señor nos va a responder. Sabemos que si pedimos con fe al Señor, el Señor va a venir a nosotros, va a sanar nuestras enfermedades, va a sanar nuestra tierra. Pero entonces la pregunta que yo me hacía respecto al libro de Jueces es: ¿y si nadie clama? ¿Y si nadie clama qué? ¿El Señor no obra? ¿No opera? ¿Cómo podríamos ver eso? ¿Cómo podríamos entender esa parte? ¿Y si no clamamos? ¿Y si no hay quien clame por ti? Si no hay quien clame por esta iglesia, entonces el Señor no va a venir.
y si nosotros de pronto clamamos por algo que es incorrecto, o clamamos de la forma que a Dios no le gusta, o por las cosas que a Dios no le gusta, y entonces, ¿qué sucedería ahí? Y si Dios no nos responde, porque nuestro clamor tal vez no es conforme a la voluntad de Dios, ¿qué sucede? El libro de Jueces nos enseña eso. ¿Y por qué nos enseña eso? Mire, desde el capítulo 13 dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora. Sigue ahí el versículo 2, ¿verdad? Cuénteme usted ahí, ¿quién clamó? ¿Quién clamó por Israel? ¿Quién dobló su rodilla para decir, Señor, levanta un Sansón? Y si supieran quién iba a ser Sansón, menos que iban a clamar por algo así, ¿no es cierto? ¿Quién clamó? Si usted se da cuenta, yo estuve inclusive, entonces me fui a textos, a capítulos anteriores, y yo me di cuenta que el pueblo hacía lo malo y Dios los entregaba en manos de los diferentes pueblos. Antes era por los amonitas, capítulo 11 era por los amonitas, y bueno, diferentes pueblos, y Dios levantaba un juez que venía, los defendía, pero nadie clamaba. ¿Por qué? Porque el libro de jueces, el libro de los jueces de Israel nos enseña que el propósito de Dios va por encima del clamor del hombre. Y escuche bien eso, el propósito de Dios para con el pueblo va por encima del clamor del hombre. El hombre tiene que conocer primero el propósito de Dios si quiere poder clamar correctamente. ¿Cuándo clama usted? Cuando conoce para dónde va Dios. De otra manera usted se arriesga a clamar incorrectamente. Pero el hecho de que nadie clame no quiere decir que el propósito de Dios no se va a cumplir. Si Dios tiene propósito con tu familia, así usted no clame, créame que el propósito se cumple. Obviamente, si usted clama conforme al propósito de Dios, le va a ir mejor. Va a ser más fácil para usted si Sansón si hubiese adherido al propósito de Dios, hubiese sido más fácil, pero el propósito de Dios se cumplió. Se cumplió con Sansón y con el pueblo de Israel y con todo ese combo y con toda esa gente, ¿verdad? Pero nadie clamó, simplemente Dios ejecutó su propósito. Qué bueno que podamos entender esa parte y clamar conforme a ese propósito de Dios. Entonces lo realmente importante no es cuánto clamamos, sino cuán grande es el propósito de Dios para nuestra vida. Por ejemplo, usted ve el libro de Daniel, cuando Daniel empieza por ahí a orar, cuando Daniel clama, porque ya es la hora de la salida del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Cuando usted ve Daniel, Esdras, todos esos tipos que clamaron, ¿qué fue lo que se dieron cuenta? Ya el Señor está mostrando que es la hora de salir. Entonces, ¿cómo empezaron a clamar por el pueblo? Señor, sácanos de Babilonia. Pero imagínese a Daniel 20 años antes, clamando, Señor, sáquenos de acá. Por más que usted me clame, no está conforme a mi propósito. Yo todavía no he dicho que los voy a sacar. Yo todavía tengo más que enseñarles, tengo más que pegarle a este pueblo. Entonces, por eso es importante conocer el propósito de Dios. Eso es lo realmente importante, conocer ese propósito. Dios tiene propósitos con personas que han sido rebeldes a su llamado. Sí, Dios tiene propósitos con esa clase de personas que han sido rebeldes al llamado de Dios, con personas que han abandonado su ministerio. Yo puedo ver dentro de la iglesia, dentro de las iglesias que el Señor nos permite pastorear, que Dios tiene propósitos con personas que se han apartado del ministerio y Dios está tratando con ellas, y tarde que temprano aquí las debemos de ver. Aquí las habremos de ver, pastor, ¿qué hay para hacer? Pero el Señor las traerá, porque se está cumpliendo su propósito.
Dios está pegando, Dios está zarandeando, Dios está moldeando. ¿Y de qué manera? Porque a veces entendemos esas las malas, a las malas. Dios tiene propósitos con pueblos que se han descarriado de su doctrina. Iglesias que han descarriado su doctrina. Y Dios tiene propósitos con ellas. ¿Y qué hace Dios? Trata con esas iglesias. Señor, levanta esa iglesia, mira que se está cayendo. Espere, que es que yo estoy trabajando con ellos. Estoy zarandeando desde el pastor hasta el último líder, hasta el último oveja, Dios tiene propósitos. Pero créame, si Dios está aceptando nuestra alabanza, es porque todavía tiene propósitos con nosotros. Entonces lo importante es que nosotros sepamos qué propósito tiene Dios con esta iglesia para poder clamar. Y por eso les digo, por eso les decía al principio, ¿por qué vamos a clamar por ese templo que vamos a construir? Porque el Señor desde el principio de año nos dijo, ese es mi propósito para este año. Si no fuera así, mejor espere, mejor no clame todavía. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios todavía no iba por ese lado. Entonces es por eso que Dios continúa respondiendo a su propósito. ¿Con qué? Con milagros que demuestran que Él está ahí. No más el hecho de que nosotros nos podamos acercar a la presencia de Dios y adorar y bendecir el nombre de Dios, ya eso es un milagro, ya eso es un milagro. Entonces, cuando tú conoces el propósito de Dios, tú no tienes miedo de clamar por un milagro. Cuando tú conoces qué es lo que Dios está proyectando, tú no tienes miedo de clamar porque eso se dé. Así se vea imposible. De hecho, una de las características de un milagro conforme al propósito de Dios empieza por ahí. ¿Cómo empieza? Versículo 3 y versículo 4. Perdón, desde el 2 y 3, 2 y 3. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Dice el 3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos. Como si ella no lo supiera. El ángel se lo tenía que reiterar, o sea, se lo restregó en la cara. Usted es estéril y nunca ha tenido hijos. Y entonces, pero complementa, ¿qué tal que no complementara? La dejaba como en las mismas, ¿no es cierto? Pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿Cómo empieza un propósito que es conforme, perdón, cómo es que empieza un milagro que es conforme al propósito de Dios? Con cosas imposibles que se empiezan a realizar. Y entonces el hombre, ¿qué le toca hacer? Le toca empezar a creer. Ahorita cuando estaba en la reunión, ahí conectado yo en el computador, me decía el ingeniero que me presentó pues este señor, el dueño de la constructora, me decía, pastor, ¿con cuánto dinero cuentan ustedes para este proyecto? Y yo lo miré ahí, y yo, pues qué te dijera, venía yo, aquí tengo unas moneditas, hermano, pero no me alcanza. Yo, no, dígame cuánto vale, y créame, eso se va a realizar. El propósito de Dios es ese. Usted y yo tenemos que empezar de esa manera. Si usted se da cuenta que Dios está trabajando con su hijo, Dios tiene propósitos con sus hijos, no tenga miedo en empezar a creer que van a pasar cosas imposibles, en empezar a desarrollar cosas imposibles. Señor, entonces, ¿qué era lo imposible que vamos a ver ahora? Porque una cosa que le gusta a Dios es que el hombre termine diciendo, esto solamente Dios lo pudo haber hecho. Esto solamente. Y dentro de ese propósito, si usted lo ve que es con su hijo, con mayor razón, que su hijo quede diciendo, después del milagro, esto solo lo pudo haber hecho Dios. Que su hijo termine dándole la gloria a Dios porque hizo algo milagroso, porque entendió que eso venía de parte de Dios, no de parte de hombres. Duro que es e ingrato que es cuando los hijos lo ven a uno, mátese y mátese y mátese porque ellos salgan adelante, porque ellos prosperen. Y después vienen los hijos y le dan una patada a los viejos y ya, chao.
Ah, es que era su función, es que usted era mi papá y para eso, y el papá ahí sacándose canas, trabajando duro para poderle dar un proyecto de vida a ese muchacho. No, 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 enséñele al hijo. Mire, Dios tiene propósitos y proyectos con usted, pero créame, clame a Dios conforme a ese propósito y verá que Dios le va a responder. Pero entienda que es Dios el que le va a responder, porque aquí no hay plata. Ok, entonces una característica es eso, es algo sobrenatural. Dios quiere que la iglesia le crea a las cosas sobrenaturales. Amén. Creámosle a las cosas sobrenaturales. Dios escoge a una mujer estéril, o sea, se fue por la... Dios es de los que dice, pero ¿para qué fácil si difícil también se puede? A Dios le gustan las cosas difíciles, hacer las cosas difíciles. ¿Por qué no cogió una mujer que tuviera 20 muchachitos? Le voy a dar uno más. Y la mujer, sí, yo ya estoy sintiéndome como que normal. Pero no, cogió una mujer estéril y viene y le da hijos. Eso va a llamar la atención, no solamente de la mujer, sino que va a llamar la atención del pueblo que les conocía. Y eso iba a sentar un precedente de que Dios estaba obrando. Qué gracia es que nosotros nos pongamos a hacer tamales para conseguir nuestros proyectos y que todo el mundo diga, es que esa iglesia es muy guerrerita. No conocen a Dios. No conocen a Dios, conocen a la iglesia que es muy sufrida, que es muy guerrera, que es muy entrona. Pero qué bueno cuando tenemos la oportunidad de decirle al mundo, Dios es nuestro respaldo. Y nosotros conocimos que Él tenía un proyecto y simplemente nos acogimos a Él. Dios está interesado en darse a conocer, que el mundo le conozca a Él y no solamente a su iglesia. Para eso entonces es necesario que la iglesia se atreva a hacer lo imposible. ¿Qué es lo imposible? Orar por los enfermos. Y si el propósito de Dios es de que es darse a conocer a estas familias, Dios los sana. Y si son enfermos terminales, pues entonces usted diría, conforme al propósito de Dios, mejor orar por la restauración espiritual de aquellos casos perdidos. No, ese tipo ya se perdió, es que lleva 20 años en el mundo. Pues la palabra de Dios me dice, primero, que esa palabra que él conoció no llegó vacía, no vuelve vacía a Dios. ¿Sí o no? Eso me dice. Y que el propósito de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Entonces, ¿por qué no atreverme a orar por esos casos perdidos? Por esas personas que ya se fueron al mundo, por esas personas que ya no quieren conocer y no quieren saber de Dios. ¿Por qué no volver a orar por eso? Casos que son perdidos, pero que solamente Dios puede venir y volverlos a traer a las buenas o a las buenas, como Él quiera, ¿verdad? ¿Qué otros casos imposibles? Orar por esos matrimonios que ya son caso perdido. Usted conoce matrimonios que se desintegraron. No estoy hablando de los que están peleando ahora. Esos todavía no son caso perdido, todavía hay algo que hacer. Estoy hablando de aquellos matrimonios que ya se divorciaron, que él tiene otra y ella ya tiene otro, o al menos tiene un tinieblo por ahí molestándole la vida. Si a usted Dios le dice que Dios está interesado en restaurar esa vida, restaurar ese matrimonio, ¿por qué no nos atrevemos? ¿Por qué? ¿Qué nos impide si Dios nos está diciendo, entre más imposible, más va a quedar la gloria de Dios manifestada? Dios tiene que hacer algo raro, extraordinario. Hágalo, Señor, usted es el Dios de lo extraordinario. Usted es el Dios de las cosas sobrenaturales. Hágale, Señor, usted es el que puede. ¿Cuál es el problema de la iglesia? El miedo. ¿Cuál es el problema de la iglesia? La falta de fe. O diría más bien, el miedo reflejado en nuestra falta de fe. Porque usted va a orar por un enfermo terminal. ¿Y si no se sana? Y yo aquí orando, Señor, levántalo en el nombre libre. Y si no se sana, qué vergüenza. ¿Cómo quedo yo?
problema no es con usted. Vaya, hágalo con autoridad, hable con autoridad, dé la gloria a Dios con autoridad. Mire, yo les cuento que el día de ayer, cuando salimos del culto en San Pedro, hoy es miércoles, ayer cuando salimos en la noche del culto de San Pedro, fuimos a la casa de mi suegra y el estado en que la encontramos está muy mal. O sea, la suegra llegó del paseo del fin de semana y se puso muy mal. Y cuando llegamos a la casa, yo la vi y de verdad nos preocupó porque estábamos pensando más bien en cogerla, montarla a un carro y llevarla al hospital. Pero tomamos la decisión de decir, vamos a orar, queremos orar por ella. Y cogimos, nos arrimamos mi esposa y yo allá a la cama y empezamos a orar. Señor, y mi esposa empezó a orar y yo a respaldarle en oración y sí, Señor, ta. Fue tremendo porque pasamos ahí, terminamos de orar, pasamos ahí unos minuticos más. Cuando fuimos a salir, yo le dije a mi esposa, cambió el semblante. El semblante le cambió. El Señor hizo algo. Y llevaba todo un día mal. Y salimos de ahí y esta mañana le digo yo a mi esposa, llamemos a ver cómo sigue tu mamá. Y ella misma me responde, no, que pasó una muy buena noche, que pasó una mejor noche, que va mejorando. Ah, pero íbamos de para abajo con la enfermedad y ahora vamos de para arriba. Ahora vamos declarando sanidad. No deje que el miedo y la falta de fe oculte la gloria de Dios, oculte lo que Dios quiere hacer, porque una característica de un milagro por el cual podemos clamar a viva voz, abiertamente, una característica de un milagro conforme al propósito de Dios es que va a ser algo sobrenatural. La gente va a quedar diciendo, eso lo hizo solamente Dios. Y lo van a conocer a Él, no nos van a conocer solamente a nosotros. Pero en segundo lugar, dice, entonces el ángel viene y le dice en el versículo 4, ahora pues, no bebas vino. ¿A quién le está diciendo? A la mujer. No bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. ¿Por qué? Pues he aquí, vas a concebir y vas a dar a luz un hijo, y navaja no va a pasar sobre tu cabeza, porque el niño será nazareo a Dios de su nacimiento. Escuché el primer compromiso. O sea, todos hemos escuchado la historia de Sansón y sabemos que Sansón fue nazareo. Y cuando uno va a mirar en la Biblia, en el libro de Números capítulo 6, ¿verdad? ¿Qué significa que Sansón sea nazareo? Quiere decir que él era apartado y tenía que cumplir como nazareo mínimo 3 reglas. No se podía cortar el cabello, ¿verdad? Yo ya perdí mi nazareato hace mucho rato, se me cayó. Ok, entonces no se podía cortar el cabello, no podía tocar cosa inmunda o cosa muerta, ni siquiera por sus familiares. Ni siquiera por sus familiares. O sea, si se le moría el papá o la mamá, no podía ir al velorio. Así de sencillo. Y no podía tomar nada que tuviera que ver con vino, con sidra, licor, algo que se añejaba, que emborrachaba. Nada de eso, ¿verdad? Conocemos que Sansón, como nazareo, tenía que cumplir esas 3 cosas. Todas 3 las incumplió. Lo último que le sucedió fue que se dejó cortar el cabello y ahí cuando incumplió la 3ª regla fue que perdió su fuerza, ¿verdad? Lo que no sabíamos tal vez es que el nazareato empezaba desde la mamá. Es que la situación empieza por la mamá. Es que aquí estamos viendo que la mamá tenía que tener un compromiso con esa causa, un compromiso sacrificial con ese milagro. Ah, entonces Dios viene y te muestra, yo tengo propósitos. Listo. Y entonces usted ¿qué empieza a hacer? Clama a Dios conforme al propósito. Y automáticamente el segundo paso es que usted empieza a cambiar su vida, a ajustar su vida, a cambiar sus condiciones conforme al propósito, a sacrificar conforme al propósito. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel cuando empezó a clamar?
¿Qué hizo Ezequiel? Los hombres que tuvieron que ver ya con la salida del pueblo de Israel. Esdras, cuando tuvieron que ver con la salida. Ah, listo. Clamaron, Señor, ya es el tiempo, ya se cumplieron los tiempos, más el tiempo del tiempo, yo no sé qué tiempo, entonces ya es la hora de la salida. Se cumplieron las 70 semanas. Señor, empezamos entonces a clamar para que nos saques de acá. Perdona nuestro pecado y sácanos de acá. ¿Y cómo empezaron a vivir ellos? Como quien ya está allá. Empezaron a armar maletas, nos vamos. Ah, pero es que yo en esos 70 años monté una tiendecita y entonces de eso vivo, y entonces ahora ¿cómo voy a hacer con todo ese mercadito? A mí no me importa. Si el propósito de Dios es que me vaya, yo voto eso. Yo eso lo voto. Yo eso. Dios tenía un propósito con Eliseo, que fuera el sustituto de Elías. Conocemos también la historia, ¿verdad? Un poco más adelante. Conocemos la historia. Y viene entonces Elías y pasa y dice que arroja su manto. No le pone su manto encima, sino que pasa y le tira el manto a Eliseo, porque él tenía rabia. Me van a quitar el puesto, ¿no es cierto? Entonces viene y le tira el manto. Y cuando Eliseo vio que el propósito de Dios era que él se convirtiera en discípulo de Elías, ¿qué hizo Eliseo? Corrió detrás de Elías y le dijo: déjeme, yo quemo toda esa vaina que tengo ahí. Déjeme, yo quemo todos esos animales. Yo dejo todo eso aquí y lo sigo. Y Elías, ¿qué le dijo? Como tenía rabia: yo que te estoy diciendo, haga lo que tenga que hacer y venga. Pero ¿qué tuvo que hacer Eliseo? Un sacrificio, un compromiso sacrificial conforme al propósito. Y entonces viene Dios y te dice: yo voy a restaurar tu matrimonio. Señor, yo te empiezo entonces a clamar conforme a esa situación. Señor, gracias. Pero entonces, ¿cuál es tu compromiso sacrificial? Empiece a perdonar. Empiece a perdonar todo lo que ha pasado en su casa, todo lo que ha pasado en su vida, porque yo voy a cumplir mi propósito. Esta mujer tuvo que empezar a ser la mujer debía consagrarse a Jehová su Dios. La consagración inicial no era del niño, sino de la mamá. Nosotros queremos hijos santos, pero no somos padres santos. No somos padres santos, ¿verdad? Pedimos que nuestros hijos se abstengan y sacrifiquen cosas las cuales nosotros no estaríamos dispuestos a sacrificar. Como cuando la mamá le dice al niño: acuéstese temprano, no vea televisión hasta tarde. Eso es para mí. Eso lo hago normal yo. Sí. Le pedimos que ellos hagan sacrificio, queremos que ellos sean siervos de Dios. ¿Usted le sirve a Dios para alguna cosa? Queremos que nuestros hijos sean grandes siervos de Dios, pero nosotros le servimos a Dios para alguna cosa. ¿Le damos testimonio de ello? ¿Cómo podemos nosotros exigirle a nuestros hijos entonces esa clase de sacrificios si nosotros no los practicamos? Ahora, en el versículo 12, a mí me llamó mucho la atención porque Manoah dice: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Mire la pregunta tan interesante de Manoah. ¿Cómo debe ser la manera de vivir de quién? Del niño. ¿Y qué debemos de hacer con quién? Con el niño. ¿Y qué le responde el ángel? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda del vino, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. ¿A quién le está demandando? A la mamá. La mujer es la que tiene que cuidar. Del niño me encargo yo. Del muchachito me encargo yo, dice el Señor. Dios está colocando sobre los brazos de los padres el hecho de que sus hijos sean poderosos y siervos de Dios. Pero los padres son los primeros que tienen que comprometer en sacrificio. Dios está colocando sobre nosotros
esa oportunidad de vivir el propósito de Dios para nuestras familias, para nuestras casas, para nuestros hogares. Entonces es importante que nosotros vivamos esa vida santa. Si nos preguntamos entonces, ¿por qué falló la misión de Sansón? Porque entonces cabe la pregunta, ¿y entonces por qué falló la misión de Sansón? Porque Sansón salió más bien, no muy buena oveja, sino más bien tipo cabra loca, ¿verdad? Podemos hallar respuesta de pronto en una incredulidad bien interesante que vamos a conocer aquí, en una incredulidad y la falta de madurez. Yo lo llamé así, de Manoah. O sea, para mí Manoah ahí lo que muestra es incredulidad y inmadurez. Es un tipo inmaduro. Mire, se lo voy a mostrar cómo funciona ahí. Versículo 8. Viene la mujer desde el versículo 6 y le dice a Manoah: acabo de ver a un hombre, dice el versículo 6, un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. O sea, Dios me acaba de dar una visión. Querido hombre, si su mujer viene y le dice que Dios le dio una visión, créale, Dios le dio la visión. Pero ¿qué hace Manoah? Entonces oró, versículo 8, Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que el varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros. O habla conmigo o no habla con nadie. ¿Cómo así que vino la mujer? ¿Y entonces yo qué? ¿Estoy pintado o qué? Yo no soy la cabeza de esta casa. ¿Cómo el Señor no me va a hablar a mí? No le haga caso a su mujer, ¿verdad? Dios le está hablando a través de su mujer. No le haga caso, ponga ahí con machismos. Ponga ahí con machismos. Entonces, ¿qué? No voy a dejar que nazca el muchachito. ¿Qué vas a impedir? ¿Qué vas a hacer? Y es interesante porque dice que Dios oyó, dice el versículo 9, Dios oyó la voz de Manoah y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer. Dios volvió y le habló a la mujer. Menos mal se le estaba presentando en vivo. Donde sean visiones, no lo puede llamar a él. Donde sea una visión, simplemente se para la mujer. ¿Y yo ahora qué le digo a ese tipo? ¿Yo ahora cómo le digo que el ángel volvió y me habló? No, menos mal lo puedo llevar. Pero mire, aquí estamos viendo un machismo infantil. Dios no podía hablar a la mujer solamente. No le podía creer a la palabra a la mujer. Es que usted no es capaz de hacer, es que usted no es capaz de esto, es que ese machismo daña, causa daño. Versículo 16 dice: y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengan no comeré tu pan, mas si quieres hacer lo que os ofrece a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. ¿Cómo así que usted no sabe que es el ángel de Jehová? La mujer le dijo desde el principio que era un varón como un ángel de Dios, que su aspecto era temible en gran manera. Él oró a Jehová y le dijo: el varón que enviaste vuelve y envíalo. Y ahora resulta que Manoah, ¿y entonces usted qué viene siendo? Y entonces, mire qué forma tan, no reconoció al ángel de Jehová aun cuando la mujer se lo describió en el versículo 6. Y entonces, ¿qué quiso hacer? Si no sabía que era un ángel de Jehová, con mayor razón, es incoherente lo que hace en el versículo 17. Porque entonces dice: entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, sin saber que era el ángel: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y entonces vamos a honrar el medio y no vamos a honrar a quien lo envió. Entonces lo que usted quiere, si usted no sabía todavía que era el ángel, ¿qué es lo que está queriendo? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Idolatría. Idolatría. Dios tiene un propósito y usted se pega del medio que Dios utilizó y usted empieza a honrar el medio que Dios utilizó y no honra a Dios, que fue el que tiene el propósito inicial. El propósito viene de parte de Dios y usted se pega de los medios que Dios utilizó. Dios utiliza un hermanito de la iglesia. De usted En vez de darle gloria a Dios,
Le da gloria al hermanito de la iglesia que le mandó el mercadito. Le da gloria a Dios por el hermanito que... Eso desvía, daña los propósitos. Eso contamina la santidad que el ángel estaba diciendo a la mujer que debía tener. El ángel diciéndole, no vaya a tomar cosa inmunda, no vaya a tomar nada de vino, no toque cosa inmunda, conságrese. Y este hombre viene y dice, y entonces usted cómo se llama para yo honrarlo. Y este hombre viene y contamina con idolatría. Está dañando. Entonces ahí es donde se va dando cuenta uno, qué pesar que Sansón le cogió los genes, fue el papá. Le cogió los genes, fue el papá. Salió por el lado. Y viene el versículo 22 y dijo Manoah a su mujer, miren la insensatez, la terquedad, la obstinación. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y ahí es donde uno dice, la mujer no le faltó dinero, esto sí es mucho. Pero ¿cómo te acaba de decir que vas a tener un hijo y ya está diciendo que te va a matar? O sea, pero hombre, aterrice, sea coherente conforme al propósito. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? No aplicó la promesa de Dios a su vida. No aplicó la promesa, no aplicó el propósito de Dios a su vida. Lo que acaba de pasar me está indicando que yo debo caminar para allá. Ay, entonces yo ¿para dónde debo coger? Pues no te acabo de decir que cojas para allá. No te acabo de decir que sí. Eso ya es una obstinación. Eso ya es obstinación de parte de este hombre. Y créame, el machismo, la obstinación, la inmadurez contaminan esos propósitos santos que Dios tiene para su casa, que Dios tiene para su vida. Cuando usted le mete su punto de vista y es que yo quiero caminar por acá y entonces ahí me voy, y de ahí sale Sansón medio torcidito, medio deschavetadito. Claro, le hizo caso al papá. Le hizo caso al papá. Entonces, qué cosa tan horrible. Entonces, ¿qué es lo que vemos? A pesar de que este hombre tiene estas características, sí hubo una oración inicial que dice el versículo 9 que Dios la oyó. Dios oyó la oración de Manoah. ¿Y por qué la oyó? Porque al menos la oración inicial tenía un enfoque conforme al propósito. Entonces, mire, estamos viendo las características de un milagro conforme al propósito de Dios, para que podamos clamar de la forma correcta, ¿no es cierto? Lo primero es, métase con lo sobrenatural. Dios quiere llevarse la gloria, Dios quiere llevarse la honra, eso es de Él. Entonces, métase con lo sobrenatural. Cuando usted conozca que Dios quiere hacer algo, hágale, no tenga problemas. Lo segundo es, hay un compromiso de sacrificio. Y el compromiso de sacrificio no es del resultado que va a dar, no era para Sansón, no era para la bendición, no, el compromiso de sacrificio lo tiene que hacer usted ya, ajustarse a la voluntad de Dios. Pero lo tercero es que tiene que empezar a clamar conforme al propósito. Y eso sí lo vemos en Manoah porque Dios le respondió su oración. El versículo 8 dice, entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño y que ha de nacer. Una cosa que yo noto ahí importante en las palabras de Manoah en esa oración es, ya está dando por hecho, bueno, va a haber un niño. Venga, yo tengo una mujer estéril y nunca he tenido hijos, y está diciendo, él no está diciendo, mire, si fuera conforme a su obstinación, él diría, Señor, que venga el ángel y me confirme lo que la mujer me está diciendo. Eso sería terquedad, sería apelar otra vez a su machismo, sería apelar a su infantilidad, ¿verdad? Pero no, aquí lo que le está diciendo es, bueno Señor, entonces va a haber un niño, pero que el ángel venga y nos diga, entonces, ¿qué hacemos con el niño? ¿Cómo lo educamos y cómo lo formamos? ¿Qué hay que hacer con él? Entonces el versículo 12 vuelve y dice, entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, mire, esas palabras son de peso.
Entonces lo tercero que tenemos que tener en cuenta cuando hay un milagro conforme al propósito de Dios, lo tercero es una oración enfocada en el propósito de Dios. Esa oración de Manoah estuvo alineada con lo que Dios dijo que haría. Aunque su corazón le faltó madurez, sí, pero esa oración estaba enfocada conforme a lo que Dios dijo que iba a hacer. Empiece a orar como quien ve lo que todavía no está hecho, lo que todavía no se ve. La obstinación del hombre no deja que su corazón vea el movimiento de Dios. La obstinación del corazón del hombre no deja que nosotros veamos el movimiento de Dios. Hace que forcemos lo que Dios no autoriza, lo que no tiene que ver con el propósito de Dios. Mire, todos los días nosotros tenemos proyectos. Todos los días tenemos proyectos. Nosotros a nivel familiar estamos en proyectos. Nuestro hijo está pendiente de si entra a la universidad. Nosotros estamos pendientes de qué vamos a hacer, diferentes proyectos familiares a nivel interno. No estoy hablando a nivel iglesia todavía. Pero todo el tiempo tenemos que estar consultando, Señor, que nuestra obstinación no nos vaya a desviar de tu propósito. No nos vaya, que nosotros no vamos a ser obcecados y cerrados. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bueno, ¿y qué le estamos enseñando a nuestro hijo en este momento? Bueno, hijo, mira, si Dios quiere que tú entres a la universidad, entonces esto va a pasar esto y esto. Y si no, porque Dios no quiere, entonces tenemos otro plan. Vamos a ir mirando qué nos va autorizando Dios. Vamos a forzar los proyectos. Vamos a estresarnos, ¿para qué? Para que nuestro hijo termine diciendo, es que mi papá y mi mamá se esforzaron y se metieron así fuera las malas. No. Aprenda que los caminos de Dios son más productivos. Aprendamos que cuando Dios tiene propósitos, las cosas no hay que forzarlas. Yo no tengo que hacer grandes cosas y grandes, wow. Dios provee, Dios enseña, Dios da y Dios quita, conforme a su propósito. Entonces la obstinación del hombre no deja que veamos el movimiento y hace que nosotros forcemos lo que Dios no autoriza y dañamos la bendición de Dios que está preparada ¿para quiénes? Para los que esperan en fe. Para los que esperan en fe. Si Dios no te está abriendo esa puerta, espera en fe. ¿Por qué? Porque Dios no está abriendo esa puerta, pero tú ofreces alabanza al Señor y el Señor la recibe. Y el Señor se sigue glorificando y el Señor se sigue gozando contigo y te sigue dando palabra. ¿Qué quiere decir eso? Tal vez esa puerta no se abre, pero tú sigues mostrándome que hay propósitos con mi vida. ¿Por qué me desespero? ¿Por qué tengo que forzar lo que no se abre? ¿Por qué tengo que hacer propósitos propios y decir, es que el Señor me dijo, clama y yo te responderé? Pues yo estoy aquí clamando. Inmaduros, infantiles, que utilizamos la palabra como nos da la gana, que creemos que porque la palabra dice algo, la podemos utilizar en su propia contra, la podemos utilizar en contra de Dios mismo. Obstinados. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? La obstinación del hombre y la rebeldía son dos palabras que van completamente cogidas de la mano, no se sueltan. Una persona obstinada es una persona rebelde, una persona que forza los proyectos propios, es rebelde para los propósitos de Dios, para los proyectos de Dios. No acepta los propósitos de Dios porque tiene sus propios propósitos. Con sus propios propósitos es obstinado y con los de Dios es rebelde. La obstinación y la rebeldía son dos palabras que están totalmente ligadas. Y créame, ¿sabe cómo mira Dios a los rebeldes? De lejos. De lejos. De lejos. Dice que detesta a los altivos, los labios, los ojos altivos, los detesta.
Dañamos la bendición preparada para los que pueden esperar. Como conclusión, yo quiero hacer varias preguntas. No es para que me las responda. ¿Qué tal? Quedaríamos todos aquí en vergüenza, ¿no es cierto? Pero no. Yo quiero invitarle a que usted reflexione conforme a estas preguntas. Y yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojos y escuche estas preguntas y empiece. Estas preguntas las puso el Señor en mi corazón para terminar esta predicación. Son preguntas de reflexión que nos van a ayudar tal vez a entender qué tanto estamos en el propósito de Dios. Yo quiero que tú pienses por un momento y reflexiones y hagas un par en tu vida y digas: ¿es nuestro clamor conforme al propósito de Dios o a nuestra obstinación? Primer pregunta que es indispensable que nos hagamos: ¿es nuestro clamor conforme al propósito de Dios o conforme a nuestra obstinación? Piénselo bien, por favor. De ahí depende mucho. De ahí depende la obstinación de sus hijos. No solamente la suya, sino los que vienen detrás. Piense, por favor, un momento. Si el Señor te ha confirmado su propósito, si el Señor te ha confirmado a través de la palabra, si el Señor te ha dado visiones, si el Señor te ha regalado un propósito ya definido, ¿qué estás esperando para dar un salto de fe? ¿Qué estás esperando para dar un salto de fe? Tal vez el salto de fe es despojarte de tu rencor, despojarte del pasado, de los temores. ¿Qué estás esperando para dar ese salto de fe? Dice el Señor. Si Él ya te mostró cuál era su propósito, sabes que el Señor tiene propósitos de que tú crezcas, pero hay rencores en tu corazón que no te dejan crecer. Sabes que el Señor tiene propósitos de que tú salgas adelante en la vida, pero hay unos dolores y unas raíces tan profundas, tan tremendas, que tú las conoces. ¿Qué estás esperando para dar un salto de fe y decir: Señor, en tu nombre, hasta aquí lleguen estas raíces? Sabes que el rencor que sientes por tus padres te está trayendo maldición, te tiene arraigado a la maldición, ese dolor porque te botaron tal vez, ese dolor porque no te criaron de la forma que te debían criar, porque no te protegieron como te debían proteger, ese dolor contra tu cónyuge, sabes que no te está trayendo sino maldición. Y si el Señor ya dijo que te iba a restaurar y que ibas a ser grande en su presencia, ¿qué estás esperando para dar el paso de fe? ¿Qué estás esperando para brincar y decir: perdono, suelto, sano en el nombre de Jesús? No más atadura en mi vida, yo soy grande en Cristo, yo me adhiero al propósito y hoy doy el paso. ¿Qué estás esperando para dar el paso de fe si el Señor ya te dijo que era su propósito? ¿Cuál era su propósito? ¿Por qué no lo haces? Deja que lo sobrenatural fluya. Y lo que tú decías que era imposible sanar, hoy es sano en el nombre del Señor. Da ese paso de fe, brinca. La tercera pregunta, escúchala por favor. ¿Qué sacrificio te está pidiendo Dios para que su propósito se realice en tu vida? ¿Cuál es el compromiso sacrificial que el Señor está demandando de tu vida en este momento? Tal vez sea hacer cambios en la modalidad de tu casa, cambios tal vez en la administración, tal vez sea hacer cambios en tu estilo de vida, en las palabras que hablas, en la forma. Tal vez te está diciendo: cambia de empleo. ¿Cuáles son los sacrificios que el Señor, qué es lo que Dios está pidiendo para que su propósito se realice en tu vida? Tal vez simplemente lo que Dios está pidiendo es: ya no seas sufrido, ya no seas terco, deja de estar montando proyectos todos los días que se arruinan, que te traen ruina.
que lo que te traen es pérdida. Ya. Tal vez lo que el Señor te está diciendo es: quédese quieto, hombre. Ya, no se mueva más. Mi propósito está aquí, quieto con usted, ya. ¿Qué te está pidiendo Dios? Que sacrifiques para que su propósito se realice en tu vida. Y la última pregunta: si Dios aceptó tu alabanza, si tú sabes que tú tienes en la intimidad de Dios, si tú sabes que cuando tú te doblegas y cuando eres humilde, esas veces que tú eres humilde, si tú sabes que Él entra a tu habitación y te escucha, ¿por qué dudas que Dios tiene propósito contigo? ¿Por qué crees que eres tan malo o tan malo? ¿Por qué dudas que Dios pueda hacer algo y que Dios tenga el deseo de hacerlo? Dios te ama, y cada que tú te arrodillas, dejas de ser obstinado y te arrodillas en su presencia, te lo demuestra. Está conmigo. Constantemente te está diciendo: yo estoy aquí, recibiendo lo que tú mereces, recibiendo lo que tú entregas. Si Dios está recibiendo tu ofrenda y tienes momentos en los que lo sientes a Él, ¿por qué dudas que Dios te ama? Y ahí con tus ojos cerrados, empieza a darle gracias a Dios por tener un propósito. Empieza a darle gracias a Dios porque te corrige como un padre que ama a su hijo. Te azota muchas veces como un padre que te ama. Pero dale gracias a Dios porque tienes padre. Tú tienes un papá que tiene proyectos y que quiere lo mejor para ti, que quiere cosas grandes, proyectos grandes, sueños grandes. Dale gracias a Dios por los propósitos que Él tiene para contigo. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has acompañado y nos has dado nuevas esperanzas cada día, conforme a tu propósito para nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, por ministrar nuestra vida ahora. Sigue recibiendo nuestra alabanza, Señor, y mostrándonos: tú estás aquí. Obra